Bueno, aquí estamos, hermanos y amigos queridos, para darle lugar a este tiempo de oración, de enseñanza de la palabra y meditación acerca del tema que hemos traído desde la semana pasada. Estamos en la gracia, estudiando lo que es como dispensación, y vamos a continuar con este tema, dándoles la bienvenida y deseando que no tengan ningún problema para la conexión, porque hay veces se presentan estos problemas, pero con la ayuda de Dios aquí estamos para dar comienzo a este tiempo. Le damos la bienvenida y les invitamos a que nos acompañen en un tiempo de oración, pedirle dirección a Dios y darle gracias por su misericordia. Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo, Señor nuestro, te damos gracias. Te damos, Señor, la gloria, la honra, la alabanza, la adoración, Señor, no como palabras de cajón, no como muletillas, Dios mío, sino de lo más profundo de nuestro corazón, Señor. Queremos, Dios mío, invocarte, queremos, Dios mío, darte la gloria y la honra, reconocerte en todos nuestros caminos, Señor. Pedirte que nos ayude, Dios, a entender, Señor, tu misericordia. A pedirte que nos enseñe de ti, que nos haga, Dios mío, Señor, entendido de tu voluntad. Señor, que podamos, Señor, caminar en fe, que seamos capaces de comprender, Señor, cuál es esa esperanza a la cual tú nos has llamado y cuál es, Señor, la supereminente grandeza de tu poder para con todos nosotros, Señor, los que esperamos en ti, oh Dios de los cielos, los que estamos aquí, oh Dios de los santos cada día, un remanente fiel, Señor, porque en todo lugar donde se predique tu palabra, en todo lugar donde se invoca tu nombre, vas a tener, Dios mío, remanente, Dios mío, porque tú trabajas así. Porque tú, Dios mío, Señor, eres el único que puede tocar nuestro corazón, porque tú eres el único que puede fortalecer nuestra vida, porque tú eres el único que puede, Dios mío, levantarnos, Señor, con el poder de tu Espíritu, Señor, porque tú eres el único, Señor, que puede traer a nuestro corazón, Señor, la integridad, el poder, la gracia, el único que se compadece, Dios mío, de nuestras debilidades, que se acuerda, Señor, que somos polvo de la tierra, Señor. Ayúdanos, Señor. Bendito Dios de los cielos, porque tú eres fiel y tú eres grande y tú eres santo y tú eres poderoso, Dios, y eres el único que puede saciar de bien nuestra boca, el único que puede, Dios de los cielos, alentar nuestro corazón, y el único que puede, Dios mío, sustentarnos, Dios mío, con tu diestra de justicia. Señor, hoy esperamos en ti una vez más, Dios mío, Señor, hemos esperado y esperaremos, Señor, porque sabemos, Dios mío, que tú eres fiel, que tú eres poderoso para hacer las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o mucho más de lo que entendemos, Señor, porque hay un bendito y glorioso poder que se mueve, Señor, dentro de nosotros, y es el poder de tu Espíritu, de tu presencia santa, tu gracia eterna, tu gloria, Padre, tu amor infinito, Señor, tu misericordia, Dios de los cielos, aleluya. Y te pedimos, Dios mío, que nos ayudes, que nos bendiga, Dios, que hagas de nosotros, Señor, un instrumento, Señor, para la gloria de tu nombre. Que hagas de nosotros, Señor, un instrumento, Dios mío, Señor, para la alabanza de la gloria de tu gracia, y que podamos, Dios mío, deleitarnos en ti, que podamos fortalecernos, Dios mío, dándote todo el honor, que podamos, Dios mío, Señor, entender, bendito Dios, que dependemos de ti, Señor, que no somos de este mundo y que, Dios mío, somos extranjeros y peregrinos. Por tanto, Dios de los cielos, somos tu pueblo. Somos un pueblo diferente, somos un pueblo, Dios mío, que vive por fe, somos un pueblo que ama tu palabra, somos un pueblo, Señor, que anhela de ti, Señor, que anhela, Dios mío, conocerte, que anhela esa comunión contigo, Padre, y que esperamos, Señor, en tu venida. Señor, creo, Dios mío, que todo lo hemos visto, todo lo hemos, Dios mío, Señor, experimentado, Señor, y que, Dios mío, de esta tierra, como dijo el salmista, ya nada anhela mi alma, solamente el poderte servir, solamente el poderte adorar y solamente poderte bendecir y glorificar. El salmista decía, ¿quién tengo yo en los cielos sino a ti, Señor? Y fuera de ti, nada más, Señor, yo anhelo, Señor, en esta tierra, Padre. Ayúdanos, Señor, que esto sea, Dios mío, una vivencia para nosotros, que es una experiencia cada día, el poder obedecer, el poder caminar en fe,
el poder, Dios mío, deleitarnos, Dios mío, en tu palabra, Señor. Oh bendito Dios, pedirte, Dios mío, con todo el corazón, decirte, Señor, esperamos en ti. Tu misericordia, Dios mío, Señor, nos alcance, Señor, que haya en nosotros la suficiente humildad para humillarnos, Dios mío, Señor, delante de ti, para reconocerte en todos nuestros caminos, que haya la suficiente humildad para, oh Dios, someternos a tu palabra y hallar gracia ante tus ojos, Señor. Pedirte, Dios mío, Señor, que derrames tu bendición sobre Fabiola, pedirte que derrames tu bendición, Señor, sobre esta sierva, Dios mío, esta mujer, Señor, necesitada de ti, y que nosotros anhelamos, Señor, ver tu gloria. Anhelamos ver tu gloria, Dios mío, cada día, Padre Dios, y necesitamos, Dios mío, Señor, que tú te manifiestes, Dios de los cielos, en nuestro corazón, que tú te manifiestes en nuestra vida y que hagas de nosotros, Señor, instrumento, Dios mío, para la gloria tuya. Quebranta, Dios, todo impedimento, rompe toda atadura, Señor, y alienta, Dios mío, nuestros corazones, Señor, y que podamos, Dios mío, Señor, deleitarnos en ti, que podamos fortalecernos, podamos, Dios mío, Señor, esperar en ti, oh Dios, y saber, Señor, que el corazón es engañoso más que todas las cosas, perverso y malo, que solamente tú lo puedes entender, y te pedimos que nos des entendimiento en nuestro propio corazón, para no desviarnos de tu verdad, para no dejarnos ir, Dios mío, Señor, tras las vanidades del mundo, Señor, y darte, Dios mío, Señor, a ti, el único Dios verdadero, toda la gloria, toda la honra, y entregarnos por completo, Dios mío, Señor, en la búsqueda de tu rostro, del nombre glorioso de Cristo Jesús. Muchas gracias, eterno Dios. Muchas gracias, Padre maravilloso. Muchas gracias, bendito Santo. Te adoramos y te bendecimos, Señor, en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Muchas gracias te damos. Amén y amén y más amén. Gloria a Dios. Bueno, bendiciones para ustedes, hermanos, dándoles la bienvenida y aspirando que podamos tener un tiempo de enseñanza que sea comprendible y disponga su corazón. Lo que le voy a hablar no es fácil de entender, tengo que ir muy despacio, tengo que darle mucho a esto porque quiero explicarle de una manera espiritual la gracia de Dios. Estamos hablando de las dispensaciones, hemos venido hablando acerca del proceso que Dios ha traído con el hombre, que ha sometido a cada generación, a cada época y cada grupo de personas que ha habitado bajo una norma, bajo unas condiciones, que ha recibido promesa de Dios, que ha recibido perdón, bendiciones, pero que a la final están marcados por un juicio ante la desobediencia, ante el incumplimiento, con el compromiso adquirido delante de Dios. Hablamos de la inocencia, luego vino la conciencia, luego vino el gobierno humano, y este gobierno humano pues se dio y sigue todavía para todas las naciones, pero dentro de ese gobierno humano Dios estableció una promesa y llamó a Abraham, a quien le dio esa promesa de que iba a traer la simiente prometida en Génesis 3:15, para redimir, para salvar a toda la familia de la tierra, para bendecirlas, y nos dio la promesa del Espíritu, y entonces el Espíritu somos los primeros en que iba a morar, que el Espíritu Santo mora dentro de una creación, dentro de una criatura de Dios. Y dentro de esas promesas, pues primeramente viene el pueblo de Israel, que Dios le había dado promesa a Abraham, no podía aniquilarlo, tiene que sacarlo de la esclavitud porque había caído a causa de la desobediencia, de no permanecer en la promesa, fue a la esclavitud, y en esa esclavitud entonces Dios los trae al monte Sinaí y les da leyes y mandamientos para regular su vida, para que ellos conozcan a Dios, conozcan los métodos de Dios, empieza a darles más revelación de un Dios legislador, de un Dios que vive en medio de su pueblo, de un Dios santo, de un Dios que pide y exige adoración, que exige humillación, que exige obediencia, y que está dispuesto a sustentarlo en todo lo que es necesario, sea físico, sea material, sea espiritual. Le da promesas de una forma especial,
que el pueblo no puede dudar, anduvo 40 años por un desierto, sin baterías sanitarias, sin agua, sin ducha, sin nada de esas cosas, sin ropa nueva, sin zapatos nuevos, ni nada de esa cuestión. Y Dios lo lleva. Ese es el Dios que nosotros tenemos que comprender en la gracia, y que luego hablaremos un poquitico más en un culto diferente para no entorpecer allí la enseñanza. Ese es el Dios que nosotros recibimos a través de Cristo Jesús. Entonces la gracia de Dios viene, y Cristo Jesús, el Señor, es crucificado. Él mismo es esto es muy importante entenderlo. Él mismo es el Cordero, Él mismo es el sacerdote, Él mismo es el altar, y Él es todo, Él lo hace todo para redimirnos. Ahora vamos a entender un poquitico más acerca de esto, de lo que es la gracia. Entonces la gracia nos da salvación sin las obras. Ya vimos algunos pasajes bíblicos donde nos habla de la condición del hombre que no reconoció a Dios, se envaneció y se fue tras los ídolos y dejó a Dios, y entonces Dios los entregó a una mente reprobada para hacer lo que ellos quieran. Pero al final Dios tiene que tomar control y no se sale de sus manos, y Dios lo va a restaurar, y el que quiera a través de Cristo va a ser salvo. No hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en que puedan ser salvos. Bueno, vamos a continuar con esto. Vamos a hablar un poquitico de la gracia. Yo voy a hablarle cómo llega la gracia. ¿Qué es la gracia? No teológicamente, no quiero hablar teología, charis y charisma y toda esa cuestión. No. Vamos a hablar de lo que en un lenguaje nuestro, en un lenguaje popular, en un lenguaje entendible, lo que no hemos podido comprender muchas veces por tanta teología y por tantas palabras raras que a veces involucramos nosotros en una enseñanza. Vamos a ir a Juan capítulo 1, en el verso, vamos a leerlo desde el verso 12, desde el 11. Vamos a leerlo aquí y luego vamos a explicar un poquitico de lo que está antes de este verso 11. Vamos a leer estos versículos y aquí podemos entender. Hagámoslo un poco rápido, por cuestión de que tengo que explicarle algunas cosas que no quiero que se queden en el aire. Capítulo 1, versículo 11 del Evangelio según San Juan. Tengo la versión Reina Valera del 60. Dice: a los suyos, está hablando de Cristo, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Verso 16: porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Vamos a explicar este verso. Verso 17: pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Bueno, vamos a aclarar primero un par de términos. El unigénito, para que podamos entender rápidamente lo que yo le quiero explicar. El unigénito no quiere decir que sea el único hijo, porque si es el unigénito, usted lo mira unigénito como único hijo, entonces nosotros no somos hijos de Dios, porque no podríamos serlo, porque Él es el único. Entonces el unigénito es que es el único que tiene una relación con Dios
como hijo a padre y padre a hijo desde antes de la fundación del mundo, desde la eternidad y hasta la eternidad, que tiene una relación, que tiene una compatibilidad con el Padre. Porque en Colosenses nos dice que Él es el primogénito y que en todo tiene que tener primer lugar. Entonces tiene una relación única. Cristo y el Padre, Jesucristo y el Padre tienen una relación única, única, única. Nadie más puede tener esa relación. El más ungido, el que le salen alitas y que vuela como un ángel, el que habla en lenguas, el que ve visiones. Nadie, 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 absolutamente nadie puede tener una relación igual a la que tiene Cristo con el Padre desde la eternidad y hasta la eternidad. Número 2. Es el primogénito porque es el primero entre muchos hermanos que somos nosotros, entre el resto de los que somos hijos de Dios. Es el primero cuya relación es perfecta. Por eso nosotros tenemos que crecer al estar. Eso significa más, pero dejémoslo hasta allí. Voy a hablar de la relación, por eso no tomo otros puntos. Como primogénito, Él es el primero entre todos los hijos de Dios, entre toda la creación, que ejerce la mejor comunión con el Padre a través de la obediencia y su muerte de cruz, porque se humilló hasta lo sumo, y usted ya sabe lo que dice la Biblia. Bueno, pero entonces para entender esto, vamos a mirar algunas cosas que son importantes para que nos concienticemos, hermano, de qué es la gracia, para que nos concienticemos por qué la Biblia dice que estamos bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús desde antes de la fundación del mundo. Eso no se lo puedo explicar ahora, pero ya usted va a irlo entendiendo poco a poco. Vamos a ir a Juan capítulo 1, verso 1, para poder que usted le explique esto primero, para que leamos con más facilidad esto. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Otra versión le dice, en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Bueno, entonces vamos a explicar un poquitico esto. Aquí dice en el principio. ¿Cuál principio? Algunos piensan que el principio es Génesis 1, versículo 1. No, no. En el principio nosotros somos bendecidos desde antes de la fundación del mundo. Ahora, en el principio, si nosotros decimos, bueno, desde la creación del mundo, entonces, o algunos dicen la creación de la tierra, algunos limitan la eternidad de Dios. Yo he oído muchas enseñanzas acerca de esto. Dicen que de Adán hasta acá hay más o menos 6.000 y piquito de años. Y algunos limitan la creación de Dios a 6.000 años y se encuentran con una confusión y se encuentran con dudas, se encuentran con desaciertos cuando se encuentran un esqueleto, cuando se encuentran un fósil, cuando se encuentran algo que le hacen pruebas que no son, que son irrefutables, y tienen 400.000 años, tienen 500.000 años, y a otros dicen que 1.000.000 de años. Entonces, ¿cuánta edad tiene la Tierra? Eso nadie lo sabe. ¿Por qué? Porque en Génesis capítulo 1 empieza el Señor diciendo que la tierra emergió del agua, la tierra ya existía. La tierra estaba en una condición de caos y de vacuidad, vacía y en caos, pero no fue el comienzo allí. Ese es un principio. Ese es el principio. Entonces, ese es un principio, pero antes de ese principio hubo otro principio. ¿Ve? Y cuando yo digo este principio de aquí, este principio cuando Dios creó los cielos y la tierra, ya no es principio, ya es pasado. Pero el Señor no es, el Señor es eterno. A ver, si yo digo en el principio creó Dios los cielos y la tierra, usted se remite a Génesis 1:1, pero Él no la creó ahí la restauró. Porque eso ya lo hemos estudiado en la Biblia. Entonces va más atrás. ¿Cuántos millones o billones de años existía la Tierra antes?
Nadie sabe. Si Dios no lo dice, nadie lo puede decir. El único que sabe es Él, que es el creador de todas las cosas. Entonces, quiere decir que cuando ese principio, póngale, bueno, no le vamos a hablar de billones ni trillones de años, aunque puede ser, porque la eternidad no la puede medir nadie. Vamos a suponer únicamente para que usted tenga un concepto más claro. Vamos a suponer que la Tierra, a su posición, yo no estoy diciendo, que tenga 1.000 millones de años. Esto es una cantidad astronómica que usted no dice, usted no sabe ni cuántos ceros ponerle para escribir 1.000 millones de años. Vamos a suponer, quiere decir que para esa época ya Cristo estaba ahí. A ver, ¿a qué lo quiero llevar yo? A que conozca usted, que entienda el propósito de Dios, que comprenda el amor de Dios y el propósito de Dios. Pero si la Tierra tiene 1 billón de años, entonces quiere decir que antes de ese principio estaba Cristo, porque Él es eterno, Él no fue creado, igual que el Padre. Dios no es creado, ahí estaba ya Dios. Entonces Dios entró supongamos que podamos contar el tiempo de la eternidad, entró en ese principio, estaba fuera de ese principio, entró y ha venido por toda la eternidad, por miles de millones de años, para llegar al cumplimiento de los tiempos, Gálatas capítulo 4:4, y enviar a su Hijo para que muriera. Mire cuánto viaje. No estoy diciendo de distancia, estoy hablando de tiempo. A ver, le explico mejor, porque yo quiero sentar un precedente aquí, una verdad espiritual, que usted la conozca. Quiero que usted conozca una verdad espiritual. Vamos a suponer que una persona está lejos, en el polo norte, y que esa persona, usted no sabe de dónde viene, ni cuánto ha estado, ni cuánto ha pasado, y de un momento a otro se aparece, usted cae en gracia con él lo ayuda, lo prospera, lo bendice, lo adopta como hijo, le da herencia y todo. Y usted sencillamente conoce a esa persona como una persona buena, una persona amable, una persona que quiso compartir lo que él tenía con usted. Pero usted no sabe de dónde viene y cuánto ha trajinado y cuántas cosas le ha tocado hacer a Dios hasta llegar a esta creación donde estamos nosotros, que somos una de las muchas miles de creaciones que ha hecho Dios. Y ahora nosotros somos los primeros de sus criaturas, porque así lo dice la Biblia, somos primicias de sus criaturas. Ahora nosotros somos hijos de Dios, ahora nosotros somos herederos de Dios y coherederos con Cristo, y ahora nosotros estamos bendecidos eternamente por Dios. Entonces nosotros no alcanzamos a dimensionar eso, porque siempre dimensionamos nuestra vida espiritual desde el día que nos convertimos hasta el día de acá, hasta el día de hoy. Pero ya nosotros sabemos que el Señor, cuando Job 38 le pregunta a Job, dime si tú sabes dónde estabas tú cuando yo creé la tierra, y entonces quiere decir que en ese propósito eterno hemos estado nosotros. Esto es un poquitico más largo para explicar, porque me toca ponerle más versos y toda esa cuestión, pero ese no es el punto. Vamos a hablar de la gracia. Entonces el Señor era en el principio, Él ya era la palabra, y la palabra era con Dios. La palabra era con Dios. ¿Qué era? Diga, era Dios juntamente con Dios. Estoy tratando de explicar así de una manera fácil. Y el verbo o la palabra, que es Cristo, era Dios. No dice que es Dios, porque algunos dicen que no, que el Señor fue creado, que nació, y que él, se le dio un nombre que no tenía, porque ese nombre es el nombre del Señor, que decir el Salvador. Entonces en esa época no había un plan de salvación para otros tiempos, para otras épocas, para otras creaciones, como ahora nos fue dado para nosotros. Y el verbo era Dios. Entonces aquí no cabe la doctrina de la unicidad. Entonces, primero eso, primero afiancémonos en entender toda la eternidad
que Dios ha venido trazando y moviéndose en toda la eternidad, y al final, digámoslo así, al final de esa eternidad viene y crea al hombre, y el hombre pervierte sus caminos, se pierde, y ahora desde esa misma eternidad hay un plan, porque Dios lo conoce todo, que eso era lo que hablábamos ayer. Dios lo conoce todo, y entonces tiene un plan, y dice que Dios, su conocimiento anticipado, predeterminó que Cristo viniera para redimirnos. Entonces eso tiene que ser suficiente razón, y eso es de suficiente conocimiento para nosotros entender el amor de Dios, el propósito de Dios y la escogencia que Dios ha hecho para con nosotros, según su propósito. Y no seguir más viviendo así, en engaño, en iras, en contiendas, en pleitos, amargados y toda esa cuestión, con temores. Yo creo que ahí esto es cuestión de desarrollo espiritual. Todos tenemos la inteligencia, todos tenemos la sabiduría, solamente que tenemos que desarrollarla, tenemos que pensar, meditar en la palabra, escudriñarla. Bueno, sigamos aquí. Todas las cosas por Él fueron hechas. Entonces quiere decir, vamos a hablar de la gracia, pero tengo que poner esos puntos. Entonces Él era en el principio, en ese principio, cuando dio comienzo a la creación, cuando dio comienzo a las cosas materiales, a las cosas creadas, Él ya estaba ahí, porque es el creador. ¿Cuántos millones de años han pasado? Billones, trillones, yo no sé, pero usted puede pensar de ahí para atrás. Y dice, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Por qué? Porque Él es el verbo de Dios, Él es la palabra, y Él crea diciendo sea tal cosa, sea la otra, sea la otra. Por eso usted y yo no podemos, somos hechos a la imagen de Dios, y las cosas se pueden hacer por la palabra. Por eso dice, si crees en tu corazón y confiesas con tu boca, ha sido una lucha, no solamente para mí, para cada uno de los siervos de Dios, hacer que la gente confiese la palabra, que entiendan que nosotros somos creados por la palabra, que la palabra fue la semilla que se sembró en nuestro corazón, y que el fruto que nosotros debemos, miren nomás lo que dice la Biblia, que no lo hemos entendido, que debemos, dice, alabar a Dios con fruto de labios que confiesen su nombre. Entonces, si fue sembrada la palabra, entonces tenemos que confesar la palabra para que Dios sea glorificado. ¿Cómo se va a glorificar Dios? Sencillo, en la medida que nosotros hablemos la palabra. Dice, Señor, mira, la higuera que maldijiste ya se secó. Y le dice el Señor, si ustedes tuvieran fe y ponle cuidado, la palabra, le dijeran a un monte, desarráigate, planta en el fondo de la mar, y no dudares en tu corazón de lo que dices, lo que digas será hecho, porque la palabra es la verdad. Entonces la palabra es creadora, y si usted y yo hablamos la palabra en la forma que está escrita, entonces nosotros vamos a poder ver realizadas las cosas que Dios quiere producir en este tiempo, porque Él ya lo hizo todo, Él lo creó todo. Ahora Él quiere, por ejemplo, bueno, dejemos Génesis quieto, dejémoslo ahí porque nos apartamos y se nos va. Pero el hombre tendrá que reproducir el huerto. ¿Cómo lo plantó Dios? De la misma forma, porque somos hechos de imagen y semejanza de Dios. La sabiduría, ese gol tan tremendo que nos metieron en el Edén diciendo que íbamos a ser iguales a Dios, y que creó ese orgullo del hombre. Entonces el hombre no glorifica a Dios, no declara la palabra de Dios, no dice lo que Dios dice, y cuando dice lo que Dios dice se da la gloria al mismo, entonces no funciona. Entonces aquí dice, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida. Entonces la vida que Él nos dio es eterna,
¿Por qué? Porque Él la trae desde antes del principio. Cuando Él vino hacia acá, trajo la vida. Entonces, nos creó ya al tiempo pues, de la que relata la Biblia, que no podemos decir cuánto es. Y dice, y la vida era la luz de los hombres. Esa parte de la luz la voy a omitir un poquito porque tiene muchas cosas. Bueno, pero entendámoslo así. La luz que ilumina a todo hombre. Y dice, la luz en las tinieblas resplandece. O sea, nadie, absolutamente nadie, ningún demonio, ninguna circunstancia, ninguna mentira, ningún engaño, escúchelo bien lo que le voy a decir. Nosotros podemos vivir un tiempo de engaño, podemos vivir momentos difíciles, momentos de descuido espiritual, de una persona se aparta, se apaga su espíritu y todo. Pero dice, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Nunca jamás, estoy hablando del poder del Evangelio, cuando usted recibe la vida de Cristo, usted recibió la luz de Cristo y nunca más las tinieblas van a poder apagar esa luz. Usted podrá tener dudas, ojalá no las tenga. Puede tener momentos difíciles, momentos de credulidad, de depresión, de angustia, pero si usted recibió a Cristo de corazón sincero, esa luz de Cristo está por encima de cualquier problema, de cualquier necesidad, de cualquier opresión y de cualquier cosa que el enemigo quiera levantar para destruirlo. No puede, no puede, no puede, porque ya le dije, esa vida venía desde antes del principio, desde la eternidad, y nos la dio a nosotros en la redención. Entonces, la vida dice, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyeran en él. Había que enviar a alguien para decirle, mire, esa es la luz, por favor crean en él, que él es la luz. A eso venimos los predicadores, a decirle, crean en el Señor, que Él es la luz, Él es la luz, Él es la luz. Usted está en tinieblas. La única manera de salir de las tinieblas es a través de la luz, metiéndose en la luz. Eso quiere decir aquí, Él no era la luz. Su salvación no depende de un hombre. Su salvación, mi salvación, depende de Jesucristo el Señor, del verbo hecho carne, de la palabra, que es la que ilumina nuestras tinieblas. La mente entenebrecida no puede ser saturada de la luz, no puede sacar las tinieblas de la mente, de la cabeza, si no permite que la palabra entre, si uno medita en la palabra. Si usted no medita en la palabra, usted no va a poder ser libre, porque no solamente la palabra lo ilumina, sino que lo rescata de las tinieblas, porque dice la Biblia, conoceré la verdad, porque Él es la verdad. En Él estaba la vida, Él es la verdad de los hombres. La vida verdadera es la que da Cristo, no se deje engañar. Es la vida verdadera la que da Cristo. Y entonces dice que Juan no era la luz, sino que vino para que dice testimonio de la luz. Aquella luz verdadera, Cristo, que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. Por él fueron hechas todas las cosas, ¿no? ¿Quién es este mundo? Él. Entonces, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, en lo suyo, y el mundo por él fue hecho, y el mundo no le conoció. Se lo voy a poner así de una manera práctica, de una manera sencilla. Vamos a suponer que por A, B o C, usted nació y pequeñito.
se lo llevaron del lado de su padre. Cuando digo lo llevaron, por el engaño, ¿no? Como hizo la serpiente con Adán y Eva. Y nosotros somos hijos de Adán y Eva, somos descendencia de Adán y Eva. Y nosotros ahora aquí no sabemos eh, eh, cómo es nuestro Padre. No lo conocemos. Y debemos a dar que nuestra madre nos llevó pequeñitas, se fue con otro y no conocimos a nuestro Padre. Y estábamos convencidos que nuestro Padre fue el que nos crió. Pero luego aparece el verdadero Padre. Y aunque el otro haya sido buena persona, cumplidor, responsable, amoroso, comprensivo y todo, él no es su papá. Su verdadero padre es el otro y usted no lo conoce. Así es cuando nosotros venimos a Cristo, venimos de un mundo en que todo se hace a la manera del mundo y ahora venimos a la luz. Y en la luz tenemos que empezar a ver las cosas desde acá en la luz, enfocar las cosas, las tinieblas, para ver lo verdadero, para ver cómo ve las cosas Dios. Pero nosotros no es mucha gente. Algunos llegan al Señor y siguen viendo el mundo. Siguen viendo las tinieblas bajo la óptica del mundo. Y entonces les parece fatigoso orar, les parece molesto perseverar, les parece muy gravoso los mandamientos y quieren todo interpretarlo y comprenderlo a su manera, pero no puede ser así, porque en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho y el mundo no le conoció. A lo suyo vino y lo suyo no le a lo suyo, ¿qué es lo suyo? No es el pueblo de Israel. Lo suyo es su mundo. El mundo lo hizo él, por él fue hecho y vino a lo suyo. Y los que estaban en lo suyo no lo conocieron. Lo crucificaron. De ahí está esa parábola de los labradores malvados. Entonces, dice, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio autoridad, le dio poder y autoridad para, dice la Biblia de las Américas, para llegar a ser. Aquí dice ser hechos. Es lo mismo, ¿no? Ser hechos es que no se hacen ellos solos, otro los hace. Hijos de Dios, que es el Espíritu. Porque si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Ahora miramos eso. Él le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Cuando una pareja quiere tener un hijo, entonces se ponen de acuerdo, ¿no? Y dice, bueno, ya ha pasado un tiempo, yo creo que podemos tener un hijo o otro hijo, o vamos a tener hijos los que sean, sin problema. Ve, dependiendo de la decisión que tomen, esa es la voluntad de los hombres. Pero otra cosa es que digan, no, yo no quiero tener un hijo. Y que entonces digan, no, yo no quiero hijos. Pues esa es la voluntad suya, esa es la voluntad de pronto de la mujer. Pero si la voluntad de Dios es que lo tenga, puede usar los métodos que quiera y Dios hace nacer esa criatura. Le dice, mira, te estoy dando una lección, te estoy enseñando que la voluntad mía está sobre la tuya. Por eso hay que tener mucho cuidado en todos los aspectos de nuestra vida. En todos los aspectos de nuestra vida, porque muchas veces nosotros queremos que una cosa salga de una forma, queremos manejar las cosas de una forma, queremos hacer las cosas a nuestra manera y nos salen al revés y no entendemos el mensaje, no entendemos la exhortación que nos está diciendo Dios. No, te das cuenta que no puedes, te puedes reventar, te puedes matar haciendo las cosas, pero no son según tu voluntad. La voluntad tuya no está por encima de la mía.
yo no te permito esto, o te querés ir por un lado, yo te traigo por este. ¿Cuántos testimonios hay de personas que dijeron, yo no quiero ser pastor? Y ahora están ahí metidos en el ministerio. Otros que querían ser y querían ser y querían, y entonces llegaron y no duraron sino lo que dura un pan caliente en la puerta de una escuela. Nada. ¿Dónde están? Porque trataron de hacer las cosas en su mente, en sus fuerzas. Entonces yo quiero que vamos despacio con esto, porque quiero que tengamos una buena aplicación a esto. Dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos la gloria, su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, la gloria del Señor es una gloria que le da la relación con el Padre. La gloria de Dios, el, la santidad, la magnificencia de Dios. Sí, pero es que cuando hay esa relación íntima entre el Padre y el Hijo a la manera de Cristo, entonces esa gloria es la misma gloria. Él trae la gloria del Padre. Él se mueve por la gloria del Padre. ¿Por qué le digo esto, hermano? Porque es que eso es lo que nos da la gloria a nosotros. La relación con el Padre. La gloria es la excelencia, es el resplandor, es el brillo, es la máxima expresión de la santidad de Dios, que resplandece. Por eso cuando el Señor fue transfigurado, fue la gloria de Dios la que lo hizo resplandecer íntegramente todo. ¿Ve? Por eso el Señor dice que nos ha puesto en medio de una generación maligna y perversa para que nosotros resplandezcamos como luminares del mundo, de tal manera que la vida nuestra aquí en la tierra, en este mundo de tinieblas, de pecado, debe ser resplandeciente. Todo el mundo tiene que admirarla, todo el mundo tiene que exaltarla, reconocerla. La iglesia primitiva lo leemos, dice que el temor de Dios cayó sobre todo el pueblo y los alababan grandemente. No hablan mal de ellos, los alababan. Tenían persecuciones, sí, pero esas eran oportunidades para acercarse a Dios, tener una mejor relación. Cada que oraban eran llenos del Espíritu. Entonces quiere decir que la gloria estaba allí. Y entonces cuando la iglesia era perseguida por Pablo, esa gloria se manifestó. Entonces ese es otro estudio también, lo que es la gloria, cómo la gloria nos cubre, el pueblo de Israel, en la gloria de Dios los condujo en la nube y en la columna de fuego. Faraón no pudo tocarlos. El mar se abrió, cayó maná del cielo. Todo eso tenemos que analizarlo, eso hay que pensar en eso. Con esas poquitas cosas que le estoy diciendo, ya a usted le queda para que piense. Ahora, vamos a mirar cómo se manifiesta esa gloria. La gloria se manifiesta a través de una relación íntima con Dios. Ahora, yo quiero llevarlo a Efesios capítulo 4, porque le voy a decir, en Efesios capítulo 4 vamos a mirar nosotros algunas cosas interesantes. Vamos a mirar aquí cómo funciona la iglesia bajo esa estructura de Dios, bajo esa gloria, bajo esa gracia. Porque es que la gloria nos trae la gracia. La gloria de Dios es lo que nos trae la gracia. Vimos el Hijo unigénito de Dios, vino del Padre, vimos su gloria. Y leámoslo otra vez, hermano, porque si de pronto se le pasó ese verso. ¿Ve? Y entonces dice en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Entonces dice aquella luz, a ver. Bueno,
aquí está. Dice, eh, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. ¿Qué vieron del Señor? ¿Qué fue lo que el Señor vino? Vino y mostró la gloria. Dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como gloria del unigénito del Padre. Ese unigénito dice que es la relación entre el Padre y el Hijo. No es que sea único hijo, porque entonces nosotros no seríamos hijos, no tendría más hijo Dios. Y si no somos hijos, no tenemos herencia tampoco. Y entonces dice aquí, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia. Entonces la gracia viene de la gloria del Padre, de la gloria de Cristo, de la gloria de Dios que vino a este mundo y que la mostró a todo el mundo. No sé si de pronto estará claro, mas sin embargo, si alguna cosa, ahí está el chat para que vengan las preguntas y nos podemos ampliar un poquitico más en este tema. Entonces vamos a ver cómo funciona esa gloria y cómo es que nosotros tenemos, cómo funciona la iglesia, como nosotros somos la iglesia, el cuerpo de Cristo. Entonces, tenemos que actuar inteligentemente en esto. Vamos a mirar Efesios capítulo 4, dijimos, capítulo 4, versículo 1. Efesios 4, vamos a Efesios 4. A ver, me ubico aquí. Capítulo 4, dice, Pablo dice, yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Bueno, vamos por partes. Esto más que una enseñanza de la gracia es una forma devocional, porque yo creo que necesitamos es eso. Entender la palabra de una forma que la podamos nosotros vivir, y si no la estamos viviendo, que podamos despertarnos. Entonces, ¿qué dice Pablo? El que tiene revelación de la gracia, que hoy ya lo hemos visto. Entonces dice, yo pues preso del Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación. La vocación es un llamado, literalmente es antigramatical, pero sería del llamado con que fuiste llamados, de la vocación con que fuiste llamados. ¿Cómo es la forma digna de andar delante de Dios? Dios nos llamó. ¿A qué nos llamó? ¿A que estemos enojados? ¿A qué nos llamó? ¿A que estemos en pleitos? ¿A que estemos resentidos? ¿A que estemos amargados? Porque estamos hablando, aquí vamos a empezar a hablar del Espíritu. Entonces dice, con toda humildad y mansedumbre. Humildad y mansedumbre. Reconociendo que Dios está por encima de todas las cosas. Reconociendo que eres el Dios eterno, que eres el Rey, que eres el único que tiene la verdad. Y con mansedumbre, aceptando su palabra sin refunfuñar, sin condiciones, sin ese pero, ¿qué tal cosa? Sí, pero, ese sí, pero, hay que quitarlo. Dios dice que perdone. Sí, pero, no, quite los peros. Entonces, esa es la forma como tenemos que andar en el Señor. Si no, vamos a tener problemas. Y esos problemas pueden llevarnos a complicaciones y aún a perder la salvación, porque la Biblia dice, Juan dice que el que aborrece a su hermano está en tinieblas, y entonces la luz, y entonces Cristo, y entonces la gloria, y entonces lo que recibimos, y entonces desde el principio hasta acá el Señor atravesando toda la eternidad para llegar a este punto. ¿Qué pasaría? Lógicamente que el Señor no viene a pie ni está cansado. Él es Dios, pero ha hecho una evolución perfecta de la humanidad, del mundo, de todas las creaciones, de todos los tiempos. Y digámoslo así, en el vínculo de la paz. Entonces, cuando leemos la Biblia, nosotros éramos como delincuentes, estábamos muertos en delitos y pecados, y Él nos dio vida juntamente con Cristo. Dice, por gracia, ahí está la gracia. La gracia que la trajo, ¿de dónde? Desde por allá. Trajo ese favor de Dios.
y se manifestó aquí a través de la comunión, la obediencia y a través del favor que le ganó con el Padre. Es el producto de su sacrificio, pero tampoco nos centremos allá. Entonces, por gracia sois salvos, y esto no debo por medio de la fe. Entonces, la gracia viene cuando yo acepto la palabra de Dios, cuando yo acepto al verbo, cuando yo acepto a Cristo, cuando yo acepto la palabra. Entiéndame esto: verbo, palabra y Cristo es lo mismo. Él es el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Qué se hizo carne? La palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, y ahora habita la palabra dentro de nosotros y sigue encarnándose en nosotros. Por eso Pablo dice: hijitos míos, porque les vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo se ha formado en vosotros, hasta que la palabra los cambie, los transforme, hasta que la palabra que tiene dentro de usted empiece a producir los frutos y sean cambiados. Y entonces dice aquí, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. ¿Por qué? ¿Por qué en amor nos tenemos que soportar? Porque Él nos soportó durante toda la creación. Dios ha soportado. Él ha permitido a los hombres andar en sus propios caminos, pero ahora manda que en todo lugar los hombres se arrepientan antes de que venga el juicio, dice la Biblia. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo para que Él nos redimiera. Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, matando las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en la ordenanza, quitándolo de en medio, clavándolos en la cruz. Y vino y anunció las buenas nuevas a los que estábamos lejos y a los que estábamos cerca. Y de los dos formó un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Ya no somos delincuentes, ya no nos buscan para condenarnos, no nos buscan para cobrarnos la deuda, los delitos, para que paguemos. Él pagó por nosotros y Él es nuestra paz. Por eso el vínculo que tiene que haber entre nosotros es de paz. Y la única manera de tener paz entre nosotros es soportándonos con paciencia, como Él nos soportó. A mí me soportó 41 años hasta que me convertí. Y de que me convertí hasta acá me ha soportado otros tantos. Entonces no solamente me soportó de inconverso, creo que me ha soportado más siendo creyente que inconverso, porque al fin y al cabo inconverso uno no tiene conciencia de lo que son las cosas, pero después de que uno se convierte hacia acá, todo lo que nos ha soportado, los berrinches, las pataletas, los embelecos, el pecado, todo, contiendas, pleitos. Entonces dice que nos manejemos bien, que miremos, que tenemos que caminar de una manera digna de esa vocación, de ese llamamiento que nos hizo. A nosotros no nos llamaron de las fuerzas militares, ni nos llamaron para ir a un trabajo en Estados Unidos, ni nos llamaron para gerenciar una empresa, y todo eso es bueno. Nos hicieron un llamado a la eternidad, a la restauración, a volver a retomar esa senda que se entorpeció en el Edén a través del pecado. Entonces tenemos que guardar, dice, tenemos que guardar la unidad. Entonces, guardar algo que ya tenemos, algo que se nos dio. Es guardar, es conservar, es no dejar perder, es no dejar dañar, es no dejar arruinar algo que ya Él nos dio. ¿Qué nos dio? La unidad. ¿Por qué? Porque nos hizo un cuerpo y nos da vida por un mismo espíritu. Y aquí entra a operar la obra del Espíritu Santo, que te está desde Juan, del capítulo 1, pero que no la quise nombrar allá para que usted no se vaya a confundir. Entonces ahora aquí dice: solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. ¿Qué nos vincula a nosotros? Que de usted le debe nada al Señor porque ya lo perdonó a través del sacrificio de Cristo. Ni yo tampoco.
Si tenemos paz para con Dios, si yo tengo paz para con Dios, siendo que Dios es santo, Dios es omnipresente, omnisciente, todos los atributos de Dios, y tengo paz, Él me brinda la paz a través de Cristo. Porque yo no puedo tener paz con usted. ¿Ha pensado en eso? Yo sé que si lo hubiera pensado no estaría tan disgustado. Yo sé que si lo pensáramos un tiempo, esto cuesta muchas horas de meditación. Esto cuesta mucho tiempo cuando el corazón se compunge, cuando no hay paz en el corazón. Uno dice, Señor, ¿por qué no tengo paz? Y examínese y verá que la paz se rompió el vínculo. La paz es un vínculo. Es algo que nos tiene que relacionar a todos para poder ver la gloria de Dios. Porque Él es el unigénito. Entonces, en cuanto a relación con el Padre, Él es el único. Pero en cuanto a primogénito, Él es el primero entre nosotros en tener una relación con el Padre para enseñarnos a nosotros cómo es la relación. Y Él lo hizo todo por obediencia al Padre, por amor a nosotros y por obediencia al Padre. Y dice, y Él dice, eh, Señor, en Juan 17 es una oración muy preciosa. Y dice que me has amado. Entonces dice, un cuerpo, ¿cómo es ese vínculo? ¿Cómo es ese vínculo que nos da paz? Un cuerpo, el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Un espíritu, es un espíritu que le da vida a ese cuerpo, el espíritu de la verdad. El espíritu de la verdad es lo que le da vida al cuerpo. En él estaba la vida, y la vida era la luz de todos los hombres. Él trajo la gracia y la verdad. Somos salvos a través de la fe. ¿Ve? Y por esa fe tenemos entrada a esta gracia. Y tenemos paz para con Dios. Entonces, un espíritu, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestro llamado, una misma esperanza de nuestra vocación. A usted y a mí nos llamaron para algo. Y nos dice, si usted hace las cosas bien, le voy a dar una recompensa. Cuando en una empresa dicen, por ejemplo, hay muchos departamentos de producción, dicen, bueno, a fin de año le vamos a dar una prima de producción, le vamos a dar ciertos beneficios, le vamos a dar ciertos regalos. Hay empresas que otorgan viajes, vacaciones con todo pago y toda esa cuestión, y la gente se entusiasma y trabaja porque quiere clasificar, quiere calificar, quiere que cuando llegue su tiempo de vacaciones en diciembre, no solamente le viene el pago, sino que le viene una prima extra, y le vienen unos tiquetes, y le vienen unos regalos para los hijos y para la familia, y un lugar para vacacionar. Pues al menos así era antes. Ahora con esta represión económica, pues las cosas han cambiado mucho, ¿no? Pero así ha sido. Y entonces Él nos llamó en una misma esperanza de nuestra vocación. Esa vocación, ese llamamiento que nos hizo Dios, tiene una esperanza. Usted no es cristiano para irse a la gran tribulación. Yo no soy cristiano para irme al infierno. Yo soy cristiano, tengo una esperanza. Y esa esperanza no me avergüenza. ¿Por qué? Porque el amor de Dios se derramó en mi corazón por el Espíritu, y el Espíritu es el que me hace sentir el amor de Dios y hace que esa esperanza viva dentro de mí, que sea evidente, que sea una realidad. Mire que esto es una enseñanza, es algo muy sencillo y muy devocional, pero que tenemos que reflexionar en eso. Y aquí dice, un cuerpo y un espíritu, el Espíritu Santo.
y una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor. Hay un solo Señor. Señor es Curios, dueño y amo absoluto de todas las cosas. Dígame, ¿quién es el dueño de todas las cosas? Pues el que hace las cosas. ¿Mm? Que aquí había un lote vacío. Ahora hay una casa. ¿De quién es esa casa? Pues del que la hizo. Él paga un precio. ¿Quién pagó el precio por la iglesia? ¿Quién pagó el precio por cada uno? ¿Vale usted más que yo? ¿Valgo yo más que usted? ¿Quién pagó el precio por todos? Para edificar una casa. Entonces, ¿a qué viene todo esto, hermano? A que muchos van a menospreciar el cuerpo de Cristo. Y se lo estoy diciendo una vez. Cuando ya se termine todo este encierro, y muchos ya no van a querer volver a las congregaciones porque dicen que en la casa es la iglesia. Eso hay que dejarlo claro. Entonces no es así. Entonces tenemos un cuerpo, un espíritu, una misma esperanza, un Señor, una fe. La fe nuestra no tiene que estar basada en las cosas que vemos. Un Señor y dueño de todas las cosas que es Cristo. Y una fe. La fe no está basada, hermano, en lo que usted piensa. Es que a mí me parece. No importa qué le parezca, a usted le parece porque usted mira las cosas por la apariencia, por los sentidos naturales. Las cosas hay que discernirlas por el Espíritu. Recuerde, tenemos que hablar de la revelación, ya algún día les hablé, pero quiero hablarlo en estos días. ¿Por qué? Porque hay muchas gentes que nos van a escuchar y pueden corregir algunas o aprender algo más de lo que ya saben. Acuérdate que el Evangelio es una revelación. La justicia de Dios se revela desde el cielo. La ira de Dios también es una revelación. Cuando la persona no tiene revelación del Evangelio, no tiene revelación del juicio. Por eso el que no tiene el Evangelio se alza de hombros, se ríe, le parece locura, critica, censura, juzga y maldice y todo. Y aquí dice, una fe y un bautismo. Una fe y un bautismo. Hermano, ese bautismo, ¿cuál es? ¿En agua? Bueno, sí, póngale en agua. Pero ese bautismo es ¿en qué? ¿Del Espíritu? Sí, también. ¿Y ese bautismo es el bautismo del cuerpo? También. Es un solo bautismo. A usted lo bautizaron en el cuerpo, lo sumergieron, lo metieron al cuerpo. Dice el apóstol Pablo, gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido a esa forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Entonces a usted lo metieron en un molde. No cabe en el molde, no da el molde, pero ahí lo tienen. Y lo tienen que moldear, lo tienen que formar, lo tienen que acomodar en ese molde hasta que dé el molde de Cristo, que es el molde de la enseñanza que nos dejó el Señor. Y dice aquí, por lo cual dice, subiendo llevó a lo alto, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Dio hombres como dones, es la palabra correctamente traducida, ¿no? Dio hombres en forma de dones. Dio hombres como dones. Y dice, y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Mire, primero baja y después sube. Tan sencillo. ¿Por qué no da dones? Porque primero bajó. Ahora nosotros tenemos ese don. Y no queremos bajar. No queremos morir al mundo. No queremos morir a la carne, al orgullo, a la vanidad. Él, para poder subir, primero tuvo que bajar a las partes más bajas. Eso hay que pensarlo. Cuando pensamos todas estas cosas, entonces nos damos cuenta por qué la iglesia no funciona como iglesia.
¿Por qué la gente se cansa? ¿Por qué la gente se aparta? Sencillamente porque el enemigo les ha cegado el entendimiento para que no les resplandezca la luz del Evangelio de Cristo. ¿Aman a Dios? Sí. ¿Son buenos cristianos? Amén. Amén. Pero no tienen revelación de la palabra. No meditan en la palabra. No escuchan la palabra. Y entonces a veces se piensa que no, yo tengo tanto tiempo en el Evangelio y después de tanto tiempo debiéndose ya maestro, hay que volver con usted a lo mismo, porque también la Biblia habla de eso. Y dice, y subió a lo alto llevando cautiva la cautividad y dio hombres como dones o dones a los hombres. Y eso de que subió, la misma Biblia lo dice, que es, sino que también había descendido primero de las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Al Señor no le vaya a decir que a usted le parece, que usted piensa, que usted cree que mejor fuera esto, que mejor fuera lo otro, porque Él ya bajó acá y ahora está arriba. Y Él experimentó lo de acá, experimentado en quebranto, varón de dolores, como que escondimos de Él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Todo lo que dice la Biblia. Y entonces dice, y Él mismo constituyó. Entonces, ¿para qué bajó? Aquí dice, ¿para qué bajó? Bajó para llevar la cautividad y dar dones a los hombres. ¿Para qué da hombres en forma de dones? Porque no quiere que ninguno se pierda. Entonces, Él no vino a salvar solamente su generación o su pueblo de Israel. Su pueblo de Israel lo rechazó. A nosotros nos da el poder para llegar a ser formados hijos de Él. Si usted quiere, lo puede hacer. Si no quiere, pues no quiere y nadie lo va a obligar. Él no lo obliga. No lo obliga. Él nos enseña y nos forma. Después de que usted coge la forma, después de que usted coge la forma. Por ejemplo, hay gente que es muy dormilona. Hay gente que duerme hasta el mediodía. Les cuesta levantarse a las 9 de la mañana. Dice que a la que me hacen madrugar. Y dicen que le apaguen la luz. Pero ¿cuál luz si es el sol? Entonces póngame una cortina gruesa que no me está perturbando. Les cuesta. Pero después de que a uno lo forman, la necesidad lo forma. Después de que usted adquiere una responsabilidad, tiene gente que depende de usted, entonces aprende a trabajar. Y el trabajo requiere que usted madrugue, que usted aprende a madrugar. Y cuando ya tiene un tiempo en ese ritmo, a usted le dan vacaciones y usted no puede dormir hasta el mediodía porque ya tiene otra forma, tiene otro hábitat, tiene otras costumbres, tiene otra formación. Cuando nosotros llegamos a Cristo es igual, nos mete en ese molde de doctrina. La doctrina nos moldea, la enseñanza nos moldea. ¿Por qué no podemos cambiar? Porque sencillamente no nos dejamos moldear del Señor. Entonces aquí viene lo bueno. Entonces, ¿cómo es la vida en la iglesia? ¿Cómo es la vida? ¿Cómo forma el Señor la iglesia? ¿Cuál es la estructura de la iglesia? ¿Cuál es la forma que debe tener la iglesia? Y dice, constituyó sus ministerios a fin de perfeccionar a los santos para una obra que llama obra del ministerio. La obra del ministerio es obra de servicio. La palabra ministerio, algunos quiere decir servicio. Un ministro es un servidor. ¿Ve? A veces nosotros creemos que los servidores son los sugieres, no más. No. Todos nosotros estamos llamados a servir. Unos en una parte, otros en otra, unos en el primer piso, otros en el segundo, otros van al tercero, otros en el sótano, otros en el parqueadero, otros arreglando una cosa. Hay diferentes servicios en una casa. Y somos la casa de Dios.
Y dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿Por qué tienen que perfeccionarlos? Porque la obra del ministerio hay que hacerlos con un modelo, con un patrón, con una forma. Como cuando alguien no sabe comer a la mesa ya con toda la etiqueta. Le tienen que enseñar. Dice, mire, usted se sienta, le sirven los platos vacíos. Y dice uno, ¿y para qué me traen los platos vacíos? Y dice, espérese, espérese, espere, cállese. ¿No le da pena? ¿No le da pena que mire? Y entonces uno empieza y no tiene uno que no instruya. No sé si alguna vez habrá tenido una experiencia. Y les ven un plato vacío, le ponen otro platico allá, vacío, ajá, otro más chiquito, un vaso con agua, le ponen otra copa allá, y, ay Dios mío, ¿y ahora qué le hago yo? Enseguida vienen, le ponen la sopa, le ponen allí y le van sirviendo de una cosa grande allá. ¿Y qué hace usted, hermano? ¿Qué hago yo? Pues yo me espero y empiezo a que arranque otro, que meta la pata a otro, como decimos vulgarmente, que arranque, y entonces arranca y uno está haciendo lo que el otro hace. Esa es la labor del ministerio. Aprender para enseñar a que otros lo hagan correctamente. ¿Ve? Uno está en la casa y entonces le sirven a uno la comida. Y si se demora mucho, hermano, usted le va echando mano a eso, con la mano, va echándole la garra ahí. Y porque quiere comer a su forma. Hay gente que no usa cubiertos. Hay gente que come sin ninguna pulcritud, hermano. Come, empieza a hablar con la boca llena. Qué feo se ve eso. Otro que sirven la comida y cuando arranca, hermano, y bota el plato y sale y se va a dejar los demás ahí comiendo. Todo eso es mala educación. Así mismo en el Señor. Tiene que la gente que ya Dios ha capacitado, que ya Dios ha enseñado, entonces instruir a los demás. Ellos lo hacen. Hay gente sirviendo a Dios, pero tienen que ser perfeccionados. Tienen que ser instruidos, enseñados. ¿Para qué? Para que hagan la obra del servicio a Dios. Para que les sirvan a Dios hay que enseñarles. Mire, hay que enseñarles. A usted en la casa le enseñan, a mí me enseñaron que yo comía y me levantaba el plato y lo lleva allá al lavaplatos, al mesón, a cualquier parte de esas. Hay gente que otros que son, que por más que la mamá les diga y los regañe, se paran y se van y dejan todo tirado. Pues ahora lo que Dios quiere es que aprendamos a servir, que sirvamos como Dios manda, como a Él le gusta, no a la manera nuestra. No es coger, ir a un culto y sentarse y luego pararse e irse a la casa. No es hoy me toca servicio. No, cubríme ahí que no puedo ir hoy. Reemplazame. No, 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 no. Esa es la gracia de Dios. Y aquí ya entró a intervenir el Espíritu. Porque el Espíritu es el que nos va a enseñar, porque el Espíritu fue dado para que nosotros podamos comprender, para que Él nos dé sensibilidad, para que enseñarnos lo de Cristo, para instruirnos, para prepararnos, para capacitarnos. Y el que le va a enseñar tiene que también tener el mismo espíritu. Tenemos un solo espíritu. Esa es la unidad que la tenemos que conservar. Regresemos al versículo, por favor, hermanos, se lo leo otra vez. Que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamados, solícitos, verso 3, en guardar la unidad. Usted no tiene que inventarla, conservarla. Entonces, ¿cómo lo hace? ¿Cómo lo hace? ¿Cómo conserva la unidad? Cooperando. A usted le toca hacer una cosa, hágala. Dios dice que le toca hacer esto, hágalo. No ese cuentico de que no puedo. Yo sé que hay mucha gente que está oyendo y no va a la iglesia nuestra, pero igual tienen que aprenderlo. Yo no soy cristiano para ser lo que a mí me provoca, porque entonces rompo la unidad.
rompo la unidad. Entonces necesitamos nosotros aprender de todas estas cosas. Necesitamos aprender de todas estas cosas. Necesitamos aprender. Entonces los ministerios son puestos para perfeccionar, para equipar, para enseñar, para adiestrar a los santos, para que los santos hagan la obra del ministerio, la obra de servir a Dios. ¿Y cómo yo le sirvo a Dios? Dios no quiere que ninguno se pierda, entonces vaya y predíquele. Dios quiere que le adoremos, entonces vaya usted y guíe a los otros en la adoración. Dios quiere sanar a los enfermos, entonces vaya y ore por los enfermos. Dios quiere hacer esto, entonces vaya, aprenda a hacerlo y vaya. Esa es la obra del ministerio, la obra de servicio. Vea pues este caballero llamándome por allá a un programa, paguémoslo. Bueno, entonces mi hermano, la pregunta es esta. ¿Está entendiendo que la gracia